Si puedes caminar, puedes trabajar. Eso fue lo que dijo Esther mientras apartaba la mirada de su teléfono, casi sin dignarse a mirarme a los ojos. Yo me quedé allí, de pie, con la hoja de mi jubilación en la mano, temblando un poco. No, sé si por la emoción o por la vergüenza. No dije nada, solo tragué saliva y asentí, como si sus palabras fueran una verdad indiscutible. Ella volvió a concentrarse en la pantalla, sus dedos tecleando con rapidez mientras murmuraba algo sobre una reunión, una cita o tal vez una compra en línea. No lo sé, porque en ese momento mi mente ya se había desconectado de todo. Solo podía escuchar el eco de esa frase retumbando en mi cabeza, una y otra vez, como un mazo golpeando la dignidad que me quedaba. Si todavía puedes caminar, puedes trabajar. No sé cuánto tiempo estuve allí, parada frente a ella, como una sombra invisible en su sala moderna, fría, llena de cosas caras pero vacía de afecto. Pensé en tantas cosas, en cómo habíamos llegado hasta ese punto. Esther, mi hija, mi única hija, la niña que crié sola, con mis manos agrietadas de tanto coser, mis piernas hinchadas de tanto estar de pie, mis ojos cansados de tanto velar por ella. Y ahora, cuando creí que por fin podría descansar, cuando después de años de lucha había logrado tramitar mi jubilación, me recibía así, con desprecio, como si mi decisión fuera un acto de cobardía y no de merecido alivio. Me senté lentamente, en el sillón de la esquina, el mismo que usaba cada vez que iba a visitarla, como si fuera una invitada incómoda en su propia vida. Observé los cuadros en las paredes, las plantas perfectamente podadas, el aroma de vela aromática que siempre me mareaba un poco. Y ella seguía ahí, en su mundo, tan lejana, tan ajena. Yo quería decirle tantas cosas. Quería explicarle cuánto me había costado llegar a ese momento, cuántas veces había postergado mis propios sueños para que ella pudiera cumplir los suyos, cuántos turnos dobles había aceptado para pagarle la universidad, los cursos, las fiestas. Pero no dije nada. No quise rogar por una palabra de comprensión. No quise volver a mendigar amor. Solo respiré hondo y guardé la hoja de mi jubilación en el bolso, como quien esconde una herida abierta. Ella ni siquiera se percató de ese gesto. ¿Necesitas algo más?, preguntó al cabo de unos minutos, como si estuviera atendiendo a una clienta, no a su madre. Negué con la cabeza. Me levanté, le di un beso en la mejilla. Ella giró apenas el rostro, sin corresponder el gesto, y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me detuve un instante. Quise mirar atrás, verla una vez más, buscar en su rostro algún rastro de la niña que fui cargando en mis brazos, que curé cuando se caía, que consolé en sus noches de miedo. Pero no quise seguir haciéndome daño. Cerré la puerta suavemente y bajé las escaleras. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, el aire frío de la tarde me golpeó el rostro y me hizo recordar que, a pesar de todo, todavía podía caminar. Sí, todavía podía caminar. Pero no quería seguir trabajando. Había trabajado suficiente. Más de 50 años de mi vida entregados al esfuerzo, al sacrificio, a la responsabilidad de ser madre y padre al mismo tiempo. ¿No era suficiente? ¿Acaso no merecía un poco de paz, de descanso? Mientras el autobús se alejaba del barrio elegante donde vivía Esther, miré por la ventana las luces de la ciudad encendiéndose poco a poco. Y me pregunté, por primera vez en mucho tiempo, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos a este abismo de indiferencia, de frialdad, de distancia? La respuesta no era sencilla, porque no fue de un día para otro. Fue un proceso lento, casi imperceptible,
como esas grietas que se forman en las paredes y que un día, sin saber cómo, terminan derrumbando toda la casa. Me apoyé en el asiento y cerré los ojos, dejando que los recuerdos comenzaran a brotar, uno tras otro, como gotas de lluvia, acumulándose en el cristal. Recordé cuando Esther era apenas una niña, con esos rizos rebeldes que tanto odiaba que le peinara, con esa sonrisa que iluminaba todo mi mundo. Recordé sus primeros pasos, su primer día de escuela, sus cumpleaños modestos pero llenos de amor. Recordé las noches sin dormir, sentada a su lado cuando tenía fiebre, o esperando despierta hasta que volviera de alguna fiesta de adolescente. Recordé cómo, poco a poco, empezó a cambiar. Primero fueron los gestos pequeños. Dejar de abrazarme, contestar con monosílabos, evitar contarme sus cosas. Después vinieron las críticas, que mi ropa era anticuada, que mi casa olía a viejo, que yo no entendía nada de su mundo. Y finalmente, el desprecio abierto, la vergüenza de presentarme ante sus amigos, las excusas para no visitarme, los reproches cada vez que le pedía un poco de su tiempo. Yo me aferraba a la esperanza de que era una fase, que con los años volverías a acercarse, que volveríamos a ser madre e hija, como antes. Pero no fue así. Esther solo se fue alejando más y más, como un tren que parte y nunca mira atrás, hasta llegar a este día, el día en que me dijo, sin un atisbo de compasión, que si todavía podía caminar, podía seguir trabajando. Como si yo no hubiera hecho ya suficiente. Como si mi vida no hubiera sido entera para ella. El autobús frenó en mi parada y bajé con dificultad, sujetando el bolso con fuerza, como si fuera mi último refugio. Caminé las 2 cuadras hasta mi pequeño departamento, un lugar modesto pero cálido, con mis plantas en el balcón y mis fotos viejas en la pared. Al entrar, me quité los zapatos lentamente, como siempre hacía, y me senté en la silla junto a la ventana. La hoja de la jubilación seguía en mi bolso. La saqué, la desplegué y la miré largamente. Había luchado tanto por conseguirla. Tantas idas y vueltas, tantos papeles, tantos trámites. Y ahora, cuando por fin la tenía en mis manos, se sentía vacía. No porque no la quisiera, sino porque, en el fondo, había deseado compartir ese momento con Esther. Había soñado que me abrazaría, que me diría, «Mamá, te lo mereces, ahora disfruta». Pero no. Su reacción había sido otra, fría, cruel, y yo no sabía cómo seguir desde aquí. Me levanté, guardé la hoja en un cajón y me serví una taza de té. Me senté de nuevo junto a la ventana y miré las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos. Respiré hondo. Y por primera vez en muchos años me pregunté, ¿qué quiero yo? No lo que Esther espera de mí. No lo que la sociedad dicta. No lo que la vida me ha impuesto hasta ahora. Sino, ¿qué quiero yo, Rosa Travez? Esa pregunta quedó flotando en la habitación silenciosa, mientras el té se enfriaba lentamente entre mis manos. No tenía la respuesta todavía, pero algo, muy dentro de mí, comenzó a despertarse, una semilla diminuta, casi imperceptible, pero viva, y, aunque aún no lo sabía, esa noche fue el principio de algo que cambiaría mi vida para siempre, de algo que, tiempo después, me haría desaparecer de la vida de Esther sin dejar rastro. Pero eso aún estaba por venir. Por ahora solo me quedé allí, en la penumbra, con la hoja de mi jubilación guardada y el corazón herido. Las horas pasaron lentas, como si el tiempo se hubiera detenido en la herida que me dejó la frase de Esther. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba su voz, tan distante, tan fría. Me levanté antes de que amaneciera, preparé café, regué
las plantas del balcón. Ordené los cojines del sofá. Todo en silencio, en una rutina que repetía desde hacía años, como para convencerme de que mi vida aún tenía orden, propósito, dirección. Pero en realidad me sentía perdida. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía a quién cuidar, ni por quién correr, ni para quién sacrificarme. Y entonces comenzaron a llegar los recuerdos, como una película en blanco y negro que se proyectaba en las paredes de mi memoria, con escenas que creía olvidadas, pero que estaban ahí, intactas, esperando el momento justo para golpearme con fuerza. Recordé la primera vez que sostuve a Esther en mis brazos. Tenía solo 23 años. Estaba sola en la sala de partos, con las manos sudorosas y el corazón a punto de salirse del pecho. Su padre. Mejor no hablar de él. No merece espacio en esta historia. Se fue antes de que Esther cumpliera los 3 meses, diciendo que no estaba hecho para ser padre, que la vida era muy corta para atarse a una familia. Y así, sin más, me dejó sola, con una niña recién nacida y una montaña de deudas. Pero yo no me quebré. No podía darme ese lujo. Tomé a Esther en mis brazos, la envolví en una mantita de lana que había tejido con tanto amor y prometí que nada ni nadie le faltaría nunca. A partir de ese día, mi vida dejó de ser mía. Me convertí en madre, en protectora, en guerrera. Dejé de salir con amigas, de soñar con viajes, de pensar en mí misma. Todo lo que hacía era por y para ella. Cuando cumplió 4 años, ya trabajaba en 2 lugares. Por las mañanas limpiaba oficinas y por las tardes cosía ropa en un taller textil que apenas pagaba, lo justo para mantenernos. Había días en que llegaba a casa tan agotada que ni siquiera podía cenar, pero bastaba con ver su carita dormida en la cuna para recobrar fuerzas. Así fueron pasando los años. Esther creció, y yo con ella. Cada logro suyo era un triunfo mío. Su primer día de escuela, su primera medalla en atletismo, sus buenas calificaciones, todo me llenaba de un orgullo que no cabía en el pecho. Yo no podía darle lujos, pero le di lo que creía más importante: amor, valores, fortaleza. Recuerdo que, cuando tenía 12 años, me pidió inscribirse en clases de inglés. El curso costaba más de lo que podía pagar, pero no lo dudé ni un segundo. Empecé a trabajar los domingos en una cafetería para juntar el dinero. Durante meses no tuve un solo día de descanso, pero verla tan feliz y motivada lo valía todo. Así era mi vida. Un sacrificio tras otro, sin quejarme, sin pedir nada a cambio. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿no? O al menos eso creía yo. Cuando Esther entró a la universidad, fue uno de los días más felices de mi vida. Ninguna mujer de nuestra familia había logrado estudiar una carrera, y verla cruzar esas puertas con sus libros en la mano fue como romper una cadena que venía arrastrándose por generaciones. Trabajé aún más para poder pagarle la matrícula, los materiales, los pasajes. Dejé de comprarme ropa nueva, de ir al médico, de hacerme chequeos. Todo para que ella no tuviera que preocuparse por nada. Y ella, al principio lo valoraba. Me abrazaba, me decía: «Gracias, mamá, lo voy a lograr por ti». Esas palabras me daban fuerzas. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Cuando entró a la universidad, conoció a nuevas personas. Empezó a moverse en ambientes diferentes, más sofisticados, y de a poco comenzó a avergonzarse de mí. Recuerdo una vez, cuando fui a buscarla a la facultad, porque se había olvidado unos documentos importantes. Entré a la sala donde estaba con sus compañeros y me acerqué con una sonrisa, feliz de poder ayudarla. Pero cuando me vio, su expresión cambió. Se puso rígida, nerviosa,
me dijo en voz baja. «Mamá, no tenías que venir. Me hubieras avisado». Yo no entendí. Le dije que no tenía problema, que estaba cerca, y aproveché. Ella apenas me agradeció. Tomó los papeles y se fue, sin presentarme a nadie, sin despedirse, con un abrazo. Me quedé allí, parada, sintiendo cómo me volvía invisible. Fue la primera vez que percibí esa distancia, ese muro invisible que comenzaba a levantarse entre nosotras. Después vinieron otros episodios, cumpleaños en los que prefería salir con sus amigos en lugar de pasar tiempo conmigo. Vacaciones que decidió hacer sola o con sus nuevas amistades, mientras yo me quedaba en casa, esperando una llamada, un mensaje. Pero no llegaban. Yo me decía que era normal, que estaba creciendo, que necesitaba independencia, y trataba de no sentirme herida, de no mostrarle mi tristeza. Seguía enviándole mensajes, preguntándole si necesitaba algo, cocinándole sus platos favoritos cuando venía de visita, pero sus respuestas se volvían cada vez más cortantes, más distantes, hasta que llegó el día en que se mudó a ese departamento enorme, en un barrio elegante, con vistas a la ciudad y muebles de diseño. Me invitó a conocerlo una vez, y cuando fui, noté que había escondido todas las fotos familiares. En las estanterías solo había libros de arte, revistas de arquitectura y objetos decorativos. Nada que recordara de dónde venía, nada que me recordara a mí. Le pregunté, con una sonrisa forzada, ¿y las fotos de la familia? Ella se encogió de hombros y dijo, «No combinan con la estética». Esa frase me atravesó como un puñal. No combinamos con su estética. Desde ese día mis visitas se hicieron cada vez más esporádicas, casi forzadas. Ella siempre tenía prisa, compromisos, reuniones. Y cuando finalmente nos veíamos, era como estar con una desconocida. Ya no me miraba a los ojos, ya no me preguntaba cómo estaba. Solo hablaba de sus logros, de sus viajes, de sus proyectos. Y yo, sentada frente a ella, asentía en silencio, sintiéndome cada vez más pequeña, más ajena, hasta llegar al día de la jubilación. Cuando reuní todos los papeles, hice los trámites, esperé pacientemente la resolución. Y finalmente, cuando me entregaron la carta que confirmaba que podía retirarme después de tantos años de trabajo, sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque, por fin, podría descansar. Y miedo, porque no sabía qué hacer con tanto tiempo libre. Pensé que compartirlo con Esther me daría sentido, que celebrarlo juntas sería un nuevo comienzo. Pero me equivoqué. Cuando le conté, su reacción fue esa frase fría, cortante, demoledora: «Si todavía puedes caminar, puedes trabajar». Como si mi cansancio, mis años, mis sacrificios, no valieran nada. Como si solo fuera una mujer floja que quería dejar de esforzarse. No pude decirle nada en ese momento. No quise discutir. No tenía fuerzas para enfrentarla, ni para intentar explicarle todo lo que esa jubilación significaba para mí. Simplemente me fui. Pero desde entonces, algo en mí cambió. Empecé a mirar mi vida desde otra perspectiva, a preguntarme quién era yo, más allá de ser madre, más allá de trabajar, más allá de cumplir con las expectativas de los demás. Por primera vez en décadas, comencé a preguntarme qué quería realmente, y aunque la respuesta aún era difusa, sabía que no podía seguir esperando migajas de afecto, ni mendigando un lugar en la vida de Esther. Esa noche, mientras la ciudad dormía y mis plantas se mecían suavemente, en el balcón, me prometí que las cosas iban a cambiar. No sabía cómo, ni cuándo, pero sabía que merecía algo mejor. Y esa semilla que había empezado a germinar en mi interior, esa noche, comenzó a echar raíces.
raíces profundas, fuertes, capaces de sostenerme en la tormenta que estaba por venir. Porque sí, aunque entonces no lo imaginaba, lo peor aún no había pasado, y lo que estaba por suceder iba a cambiar mi vida para siempre. Aquel día no dormí. El eco de sus palabras me perseguía como una sombra, golpeando cada rincón de mi mente. Para mí solo estás con flojera de seguir trabajando. No era la frase, era el desprecio con el que la escupió. Como si yo fuera un mueble viejo que estorba en medio de una sala nueva. Como si mis huesos, ya adoloridos por los años, no contaran como prueba suficiente de todo lo que había entregado. Pero guardé silencio. No una sola lágrima. No un solo reclamo. Me encerré en mi cuarto, recostada sobre la colcha que tejí con mis propias manos hace tantos inviernos, mirando el techo, sintiendo cómo se me quebraban los recuerdos. Al día siguiente, Esther no se molestó ni en saludarme. Pasó frente a mí con el teléfono en la mano, murmurando cosas con su esposo como si yo fuera invisible. Solo su hijo, mi nieto Sebastián, se acercó a darme un beso en la frente antes de ir a la escuela. Él era mi luz, pero incluso esa luz empezaba a apagarse. Notaba en sus ojos una incomodidad cuando su madre le decía que yo estaba exagerando, que la abuela ya no hace nada. Lo estaban envenenando con su indiferencia, moldeándolo con su misma frialdad. Los días siguientes fueron aún más crueles. Me quitaron las llaves de la despensa. Decían que gastaba de más. Cambiaron la cerradura del baño que yo usaba. Alegaban que el cerrojo estaba roto. Comencé a sentirme una intrusa en la casa por la que pagué durante décadas. La casa que levanté con trabajo doble, con esfuerzo de madre soltera, con jornadas infinitas como enfermera en un hospital donde siempre daban prioridad a los jóvenes. Me relegaron al cuarto más pequeño, al rincón más oscuro. Un día, cuando traté de lavar mi ropa en la lavadora, Esther me gritó que no la usara más. «La vas a descomponer con tus cosas viejas». Me quedé de pie, con las manos mojadas y el alma empapada de tristeza. Empecé a escribir. En las noches, cuando todos dormían, anotaba en una libreta todo lo que me decían, todo lo que hacían. No sabía para qué. Tal vez para no volverme loca. Tal vez para no olvidar. Recordaba el pasado mientras escribía. Cómo Esther lloraba cuando se cayó de la bicicleta y yo corría descalza para levantarla. Cómo le preparaba sus disfraces para las presentaciones escolares. Cómo me quedaba despierta toda la noche cuando tenía fiebre, con una toalla mojada en la frente y oraciones en la boca. ¿Dónde estaba esa niña? ¿En qué momento se convirtió en esta mujer que me despreciaba? Una mañana, entré a la cocina y escuché a Esther hablando por teléfono. No me vio. Dijo con un tono burlón. «Mi mamá dice que ya se jubiló». «Pues que se jubile, pero de mi vida también». Sentí que me rompía. No solo las palabras. Su risa después. Esa risa hueca, cruel, como si la idea de perderme no le doliera en lo más mínimo. Me encerré de nuevo en mi cuarto. Esta vez no para llorar, sino para pensar. No podía seguir así. Ya no era miedo. Era dignidad. Tenía que hacer algo. Tenía que recuperar mi voz, esa que me habían arrancado poco a poco, como quien arranca pétalos de una flor marchita. Empecé a planear mi salida. No sabía cómo ni cuándo, pero tenía que hacerlo. Lo primero fue buscar mis documentos, mi acta, mi identificación, los papeles del seguro. Todo estaba guardado en una caja debajo de la cama. También guardé un poco de dinero que me quedaba del fondo de pensión, lo poco que no había tocado Esther, para ayudar con los gastos. Cada noche revisaba las páginas de mi libreta. Era como leer un diario de una mujer que estaba desapareciendo, pero también era un mapa para reencontrarme.
Un día me acerqué a Sebastián. Le pregunté si quería ir al parque conmigo. Me miró nervioso, como si temiera que su madre lo regañara. Me dijo que no podía, que tenía que hacer tarea. Le sonreí, aunque por dentro se me partía el alma. Ya no era mi nieto. Me lo estaban quitando. Fue esa misma noche cuando la escuché decirle a su esposo: «Cuando se muera, por lo menos esta casa ya es nuestra». No sabía si llorar o gritar. Pero hice algo mejor. Me callé, porque ahora mi silencio no era resignación, era estrategia. Una semana después, mientras salía a caminar, el único momento de paz que me quedaba, vi un cartel en la panadería del barrio. Se busca ayudante por las mañanas. Pensé en mis piernas, en mis dolores, en mi edad, y aún así tomé el número. Esa noche llamé. Me atendió una mujer con voz cálida. Se llamaba Genoveva. Me citó al día siguiente. Cuando llegué, me recibió con un abrazo. Dijo que había conocido a mi esposo años atrás, que sabía de mi historia, que confiaba en mí. Empecé a trabajar ahí sin decir nada en casa. Me levantaba más temprano, fingía salir a caminar y me iba a la panadería. Era poco dinero, pero era mío. Cada pan que acomodaba en las charolas, cada billete que contaba, era una reafirmación de que todavía estaba viva, que todavía podía. Con ese dinero, poco a poco, empecé a guardar para algo que ni yo misma sabía bien qué era. Solo sabía que necesitaba una salida. Y entonces, una tarde, mientras barría la entrada de la panadería, Genoveva me dijo algo que cambiaría todo. ¿Sabes? Tengo una hermana en Tepotzotlán que renta cuartos para mujeres mayores. Son limpios, seguros. Podrías estar ahí tranquila, sin que nadie te trate como carga. La miré sin saber qué decir. Era como si me hubiera leído el alma. Esa noche volví a casa con una decisión latiéndome en el pecho. Fui a mi cuarto, tomé la libreta y comencé a escribir una carta. No era una despedida. Era una liberación. Los días siguientes, cada humillación ya no dolía como antes, porque ahora tenía un plan, porque por primera vez en años tenía un destino que no estaba dictado por la voluntad de mi hija. Una madrugada, antes de que el sol saliera, tomé mis cosas, solo lo necesario, mi ropa, mis documentos, un pequeño retrato de Sebastián cuando era niño. Dejé la carta sobre la mesa. Salí sin hacer ruido. No dejé notas dramáticas, ni reclamos. Solo un silencio que dolía más que 1000 palabras. No, miré atrás. Y mientras el autobús se alejaba, sentí cómo el peso de todos esos años se disolvía con cada kilómetro. Iba hacia lo desconocido, pero lo hacía por mí, por la mujer que alguna vez fui, por la que volví a encontrar entre el olor a pan y la voz amable de una extraña. La vida me estaba esperando. Y esta vez, no pensaba pedir permiso para vivirla. Nunca olvidaré la sensación de libertad en aquella mañana fría, mientras el autobús se alejaba de la ciudad. El traqueteo de las ruedas sobre el asfalto era como un latido que me recordaba que, por primera vez en décadas, estaba haciendo algo solo por mí. No llevaba mucho, apenas una maleta pequeña con mis documentos, algo de ropa, el cuaderno en el que había escrito todos los agravios que me hicieron y, sobre todo, esa foto de Sebastián cuando apenas tenía 5 años. El resto lo dejé atrás. La casa, los recuerdos, la soledad y a Esther. Llegué a Tepotzotlán con el corazón acelerado y las piernas temblorosas. Genoveva me había dado la dirección y allí, en una calle tranquila, una mujer de cabello blanco y sonrisa generosa me recibió. Clotilde. Su voz era pausada, dulce, y sus ojos tenían esa mirada de quien ya ha visto demasiadas despedidas. Me mostró el cuarto que rentaba, pequeño pero limpio, y con una ventana que daba a un patio lleno de macetas con bugambilias floreciendo. No podía creerlo.
Hacía años que no tenía un espacio solo mío. Pagué el mes por adelantado con lo que había ahorrado trabajando en la panadería y, al cerrar la puerta tras de mí, me recosté en la cama con una sonrisa que no me conocía. Los primeros días fueron extraños. Me sentía como una niña explorando el mundo por primera vez. Caminaba por el pueblo, iba al mercado, compraba pan para mí sola sin que nadie me mirara con desdén ni me controlara el gasto. A veces me sentaba en la plaza a ver cómo los niños jugaban con globos o cómo las parejas mayores paseaban tomadas de la mano. Nadie me conocía, nadie me juzgaba. Era como volver a nacer a los 68 años. Clotilde pronto se convirtió en más que una casera. Me invitaba a tomar café en las tardes bajo el limonero del patio. Me contaba historias de otras mujeres que, como yo, habían llegado allí buscando empezar de nuevo. Una de ellas, decía, fue abandonada por sus hijos, después de que le quitaran todo. Otra había escapado de un marido violento. Me daba cuenta con cada sorbo de café de que no estaba sola en mi dolor. Había muchas como yo, mujeres invisibles que habían entregado su vida entera a la familia y que, al final, se encontraron con las manos vacías y el alma rota. Un día, mientras ayudaba a Clotilde a regar las plantas, me habló de un centro comunitario que necesitaba voluntarias para dar clases de primeros auxilios. Le conté que había trabajado toda mi vida como enfermera y me animó a ir. Al principio dudé. Después de todo lo que había pasado, aún podía aportar algo. Pero esa misma semana me presenté. El centro era una casona antigua adaptada como espacio de talleres. Me recibieron con los brazos abiertos. Desde el primer día, al ponerme el chaleco de voluntaria, sentí que recuperaba una parte de mí que creía perdida. En mis clases había mujeres jóvenes, madres solteras, señoras mayores como yo, incluso adolescentes que querían aprender a cuidar de sus hermanos pequeños. Me escuchaban con atención mientras explicaba cómo vendar una herida, cómo realizar una maniobra de reanimación. Me miraban con respeto. Ese respeto que en mi casa me habían arrebatado hacía años. Poco a poco, mi vida comenzó a llenarse de sentido. Por las mañanas, ayudaba en el centro. Por las tardes, tejía bajo la sombra de las bugambilias. Por las noches, escribía en mi cuaderno no ya los agravios de antes, sino mis pequeñas victorias cotidianas. Hoy una mujer me agradeció por enseñarle a curar a su hijo. Hoy Clotilde me invitó a cenar tamales. Hoy dormí en paz. Pero no todo era tan fácil como podría parecer. Había noches en las que la tristeza se colaba por la ventana como el frío. Pensaba en Sebastián, en cómo estaría creciendo. En sí me extrañaba, en sí preguntaba por mí. Me dolía saber que quizás, bajo la influencia de su madre, pensaría que lo había abandonado. Pero sabía, en el fondo, que si me hubiera quedado, habría muerto en vida. Una tarde, mientras regresaba del mercado cargando una bolsa con frutas, encontré a Clotilde sentada en el patio, con el teléfono en la mano y una expresión preocupada. Me acerqué y me contó que su sobrina, Leandra, buscaba a alguien que la ayudara a cuidar una pequeña cafetería que acababa de abrir en el pueblo. «¿Por qué no vas y hablas con ella?», me sugirió. Dudé. ¿Trabajar en una cafetería a mi edad? Pero algo dentro de mí, esa voz que había estado silenciada por años, me dijo que debía intentarlo. Fui a la cafetería al día siguiente. Era un local modesto, con mesas de madera y un aroma a café recién molido que se sentía como un abrazo. Leandra me recibió con calidez y, tras contarle un poco de mi historia, me ofreció el puesto de inmediato. Comencé a trabajar al día siguiente, sirviendo café, acomodando los pasteles en las vitrinas, conversando con los clientes. Sentía que cada día que pasaba me alejaba un poco más de la mujer que Esther había reducido al silencio y me acercaba a la mujer que alguna vez fui, fuerte, capaz
digna. Fue en esa cafetería donde conocí a muchas personas que se convertirían en parte importante de mi nueva vida. Una de ellas fue Ezequiel, un hombre mayor que venía cada mañana a leer el periódico mientras tomaba su café negro. A veces intercambiábamos palabras sobre el clima o sobre alguna noticia del pueblo. Poco a poco, esas conversaciones se convirtieron en largas charlas sobre la vida, sobre los hijos, sobre las pérdidas y los sueños no cumplidos. No buscaba una pareja, ni él tampoco, pero en su compañía encontraba algo que había olvidado: la simple alegría de ser escuchada. Mientras tanto, en mi antigua casa, las cosas comenzaron a desmoronarse, aunque yo aún no lo sabía. Esther, acostumbrada a depender de mí no solo económicamente, sino emocionalmente, pronto comenzó a sentir el vacío de mi ausencia. Me enteré, meses después, a través de una vecina que me llamó por casualidad, que la casa se había vuelto un caos. Esther no sabía manejar bien el dinero. El esposo estaba cada vez más ausente y Sebastián mostraba señales de rebeldía en la escuela. Escuchar eso no me alegró, pero tampoco me llenó de culpa. Sabía que cada quien debía enfrentar las consecuencias de sus actos. Un día, mientras limpiaba una de las mesas de la cafetería, Leandra se me acercó y me preguntó si podía quedarme a cargo del local mientras ella viajaba unos días por un asunto familiar. Acepté con gusto. Esa confianza me hizo sentir valorada. Recuerdo que esa semana me levantaba con entusiasmo, abría la cafetería, preparaba el café, recibía a los clientes y cada noche, al cerrar, me sentaba en una de las mesas a escribir en mi cuaderno. Hoy fui la dueña de mi propio destino. Había construido una vida nueva, una donde nadie me decía que era una carga, donde nadie cuestionaba mi derecho a descansar, a vivir, a ser feliz. Y sin embargo, en las noches seguía soñando con Sebastián. En mis sueños corría hacia mí con los brazos abiertos, gritándome «¡Abuelita!». Pero al despertar, solo estaba la luz tenue de la luna, colándose por la ventana. Fue durante una de esas madrugadas de insomnio cuando recibí la llamada que cambiaría el rumbo de todo. El teléfono sonó, y al contestar, reconocí la voz de Esther, quebrada, desesperada. «Mamá», dijo entre sollozos. Mi corazón se detuvo por un instante. Hacía meses que no escuchaba su voz. «Necesito que regreses. Por favor». Y entonces soltó la verdad que yo nunca hubiera imaginado. «Nos estamos quedando sin casa. No puedo con esto». Me quedé en silencio, con el teléfono apretado en la mano, mientras el eco de sus palabras se desvanecía en la madrugada. Me quedé allí, sentada en el borde de la cama, con el teléfono en la mano y la voz de Esther aún resonando en mi oído, como un eco lejano que me costaba aceptar como real. Habían pasado tantos meses desde la última vez que supe de ella, la misma hija que me había lanzado esa frase cruel, que me había expulsado de su vida como si fuera un mueble viejo. Ahora me llamaba, quebrada, suplicante. Mi corazón por un instante se estremeció, pero mi mente estaba en otro lugar, lejos de la culpa, lejos del deber que me habían impuesto toda la vida. Por primera vez, respiré hondo antes de contestar cualquier cosa. «¿Qué pasó, Esther?», pregunté con una calma que me sorprendió. Ella soltó un sollozo tan desgarrador que me heló la sangre. Me habló de deudas, de la casa hipotecada, de que su esposo la había dejado y que Sebastián estaba rebelde, metiéndose en problemas, que ya no sabía qué hacer, que todo se le estaba yendo de las manos. Mientras escuchaba, revivía en mi mente cada desprecio, cada palabra cruel, cada mirada de superioridad con la que me había tratado durante años. Su voz ahora no era la de aquella mujer soberbia que me dijo que solo estaba buscando excusas para no trabajar, sino la de una niña asustada, perdida, pero no podía olvidar. Me pidió que regresara, que la ayudara,
que me hiciera cargo de la casa. Otra vez. «Por favor, mamá, te necesito», dijo casi gritando, como si de pronto hubiera recordado que existía. Pero yo ya no era esa mujer, dispuesta a darlo todo sin recibir nada. Le dije que necesitaba pensarlo, que me diera un tiempo. Colgué y me quedé mirando por la ventana, viendo cómo la luz de la mañana comenzaba a teñir de oro las bugambilias del patio. No lloré, no sentí culpa, sentí alivio. Porque por primera vez en mi vida, la decisión era mía y solo mía. Pasé los días siguientes en una especie de trance. Me refugié en la rutina de la cafetería, en las conversaciones con Clotilde y Leandra, en las clases de primeros auxilios en el centro comunitario. Pero en las noches, cuando la soledad se hacía más espesa, me preguntaba si debía volver, si debía, una vez más, sacrificar mi paz por esa hija que nunca me había valorado. Fue Clotilde quien, una tarde, mientras tomábamos café, me miró con esa sabiduría silenciosa que tienen las mujeres que han vivido demasiado y me dijo: «Rosa, tú ya cumpliste. Ahora es momento de vivir para ti». Esa frase se quedó dando vueltas en mi cabeza como un mantra. Al día siguiente, salí temprano y fui a caminar por el campo que rodeaba el pueblo. Me detuve en lo alto de una colina, desde donde se veía toda la extensión del valle, con sus casas pequeñas y sus caminos de tierra, y entendí que ese era mi hogar ahora, que no tenía por qué volver a un lugar donde solo me esperaban las cadenas de siempre. Pero Esther no se rindió. Durante las semanas siguientes me llamó varias veces, me envió mensajes, incluso me escribió una carta que llegó arrugada y manchada de lágrimas. En ella me contaba que estaba desesperada, que Sebastián no quería hablarle, que estaba a punto de perder la casa y que sin mí no podía salir adelante. Leí cada palabra con el corazón en un puño, pero también con la certeza de que ya no podía, ni quería, cargar con una familia que nunca me consideró más que una sirvienta gratuita. La gota que derramó el vaso fue una llamada que recibí una mañana mientras servía café a los clientes. Esther, con una voz que ya no era de súplica, sino de exigencia, me dijo: «Mamá, ya es suficiente de tu berrinche. Tienes que volver. No puedes dejarme así». Fue entonces cuando lo supe con toda claridad. No había cambiado. No era amor lo que buscaba. Era volver a tenerme bajo su control, que yo resolviera los problemas que ella misma había creado. Esa noche, después de cerrar la cafetería, me senté con Clotilde y Leandra en el patio y les conté todo. Ellas me escucharon en silencio, sin juzgarme, y al final, Clotilde me dijo: «Rosa, cuando uno se libera, no debe volver a la jaula». Esas palabras fueron como una llave que abrió definitivamente la puerta de mi alma. Al día siguiente, me levanté temprano, preparé una taza de café y con el cuaderno en el que había escrito mis recuerdos y mis dolores, me senté en la mesa de la cafetería y escribí una carta. No para Esther, sino para mí misma. En ella me prometí que nunca más permitiría que me usaran, que me anularan, que me hicieran sentir menos. Con esa decisión tomada, comencé a poner en marcha el plan que había estado gestando en silencio desde hacía semanas. Vendí la parte de la casa que estaba a mi nombre, pues aunque Esther siempre actuó como si todo fuera suyo, había documentos que me respaldaban. Con ese dinero aseguré mi futuro. Compré un pequeño terreno a las afueras de Tepoztlán, con una casita, modesta pero acogedora, con espacio para plantar las flores que tanto me gustaban. No le dije nada a Esther. No respondí más sus llamadas ni sus mensajes. No volví a escuchar su voz exigiendo, manipulando, humillando. Simplemente desaparecí de su vida, como ella lo había hecho conmigo tantas veces en silencio, cuando me necesitaba pero nunca me valoraba. Los días pasaban y cada vez me sentía más ligera.
como si cada amanecer me quitara de encima una capa de tristeza y de culpa acumulada durante años. En el centro comunitario me propusieron coordinar el programa de salud para mujeres mayores y acepté con entusiasmo. Cada taller, cada conversación con esas mujeres que, como yo, habían sido víctimas de desprecio y olvido, me fortalecía. Un día, mientras plantaba lavandas en el jardín de mi nueva casa, Clotilde vino a visitarme. Nos sentamos en el porche, mirando cómo el sol caía sobre los campos, y me dijo: «Mira lo que has construido, Rosa. Una vida nueva». La miré, sonreí y supe que tenía razón. Pero la tranquilidad no duró mucho. Un par de meses después, mientras organizaba un taller en el centro comunitario, Leandra me llamó aparte y me mostró algo en su teléfono. Un mensaje que Esther había enviado buscándome desesperadamente. Al parecer, había contactado a varias personas del pueblo, preguntando por mí. Decía que estaba arruinada, que no tenía dónde vivir, que Sebastián se había ido de casa y que ella no sabía qué hacer. Sentí un estremecimiento, una punzada en el pecho, pero me mantuve firme. Sabía que si la veía, si le respondía, corría el riesgo de caer de nuevo en esa telaraña de manipulaciones y culpas que había logrado romper con tanto esfuerzo. Decidí que no iba a volver. No esta vez, no después de haber encontrado, al fin, la libertad que me negaron durante tantos años. Esa misma tarde, fui al terreno detrás de mi casa y planté un árbol de jacaranda, símbolo de renacimiento y de resistencia. Mientras cubría sus raíces con tierra, miré al cielo y sentí que, al fin, podía respirar en paz. No me arrepentía de nada. Sabía que Esther tendría que aprender, como yo lo había hecho, que cada decisión tiene sus consecuencias, que no se puede tratar a las personas como si fueran objetos desechables y esperar que siempre estén ahí cuando las cosas se complican. Esa noche, en la tranquilidad de mi nuevo hogar, encendí una vela, me serví una copa de vino y brindé por mí, por la Rosa que al fin se había atrevido a romper las cadenas, a cerrar la puerta del pasado y a caminar hacia una vida donde, por fin, era la protagonista de su propia historia. Pasaron varias semanas desde aquel último intento de Esther por contactarme. Cada día que despertaba en mi nueva casa, sentía cómo la calma se iba asentando en cada rincón de mi cuerpo, como si las raíces de la jacaranda que había plantado se entrelazaran con las mías, afirmándome en ese nuevo suelo, en esa nueva vida que había decidido abrazar. Me levantaba temprano, preparaba mi café con calma y salía al jardín, donde las flores comenzaban a brotar con fuerza. El aire olía a tierra húmeda y libertad. Sin embargo, aquella mañana, algo se quebró. Leandra llegó corriendo al centro comunitario con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par. Apenas cruzó la puerta, me tomó de la mano con fuerza, como si necesitara anclarse a algo para no derrumbarse, y me dijo en voz baja: «Rosa, tu hija, está aquí en el pueblo». Por un segundo, mi corazón se detuvo. Sentí que el aire se volvía espeso y que todo el peso de los años que había dejado atrás caía nuevamente sobre mis hombros. No pregunté cómo lo sabía, no pregunté qué estaba haciendo, simplemente asentí, como quien recibe la noticia de una tormenta inminente que ya no puede evitar. Esa noche apenas pude dormir. Me quedé sentada en la mecedora del porche, mirando cómo la luna se escondía tras las montañas y escuchando el canto lejano de los grillos. ¿Qué quería ahora? ¿Por qué había venido hasta aquí? Me imaginé su rostro altivo, tal vez ahora surcado por las arrugas del estrés y la preocupación. Me pregunté si aún conservaba aquella mirada de superioridad con la que me despreciaba, o si, por fin, la vida le había enseñado la humildad. Al día siguiente, mientras organizaba los materiales para la clase de primeros auxilios, Clotilde
Se acercó en silencio y me dijo: «La vi. Está en la fonda de don Arcadio, preguntando por ti». Respiré hondo, contuve las lágrimas y le pedí que no dijera nada más. No quería detalles. No quería saber si estaba sola o acompañada, si venía bien vestida o andrajosa. Solo quería mantenerme firme en mi decisión de no volver a esa vida. Pero Esther no tardó en encontrarme. Una tarde, cuando regresaba a casa cargando unas bolsas del mercado, la vi. Estaba parada frente a mi portón, con la ropa arrugada, los ojos hundidos y el cabello desordenado. Por un instante, el tiempo se detuvo. No era la mujer segura de sí misma que se atrevió a lanzarme aquella frase cruel cuando le conté que me jubilaba. No, era apenas una sombra de lo que alguna vez fue. «Mamá», susurró, como si esa palabra le doliera en la garganta. Me quedé inmóvil, con las llaves temblando en la mano. Miré alrededor, esperando que alguien interviniera, que el suelo se abriera y me tragara, pero estábamos solas. Respiré hondo, apreté las bolsas contra mi pecho y me acerqué al portón. «¿Qué haces aquí, Esther?», pregunté con una voz tan serena que me sorprendió. Ella se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. Un llanto desgarrador, seco, sin fuerzas. Me contó, entre sollozos, que había perdido la casa, que los acreedores la estaban buscando, que Sebastián se había ido a vivir con su padre y que ella no tenía a dónde ir. «Por favor, mamá, déjame quedarme contigo, aunque sea unos días», suplicó. La miré largo rato. Recordé cada ocasión en la que ella me negó un abrazo, cada vez que me dejó sola en la mesa con el plato frío, cada vez que me hizo sentir que no valía nada. Y ahora era ella quien no tenía a dónde ir. La ironía de la vida me golpeó como un viento helado. «No puedo, Esther. Esta es mi casa, mi vida. Y ya no hay espacio para ti aquí», dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Ella me miró, incrédula, como si no pudiera concebir que yo, su madre, le negara ayuda, como si la misma mujer que siempre había estado dispuesta a sacrificarlo todo por ella, ahora se hubiera transformado en alguien irreconocible. «¿Cómo puedes ser tan cruel?», me gritó. «Eres mi madre». Bajé la mirada, sintiendo una punzada en el pecho, pero manteniéndome firme. «Y tú fuiste cruel toda la vida conmigo. Nunca me respetaste, nunca me valoraste. Ahora es tarde, Esther». Ella se desplomó en el suelo, llorando desconsolada, mientras yo abría el portón y entraba a mi casa. Cerré la puerta con suavidad, recosté las bolsas en la mesa y me apoyé en la pared, respirando hondo, sintiendo cómo mis piernas temblaban. No lloré, no grité, solo me quedé allí, en silencio, escuchando cómo los sollozos de Esther se iban apagando al otro lado de la puerta. Esa noche no pude evitar mirar por la ventana. La vi sentada en la acera, abrazando sus rodillas, como una niña perdida. Pero no salí, no abrí la puerta. Me limité a apagar las luces y a acostarme, aunque el sueño me fue esquivo. Al día siguiente, cuando salí temprano para ir al centro comunitario, ya no estaba. No supe si se había ido del pueblo, si había encontrado refugio en alguna pensión o si seguía merodeando, esperando que mi corazón se ablandara. Los días pasaron y cada vez que escuchaba un golpe en la puerta o el timbre del teléfono, un escalofrío me recorría la espalda. Pero no volvió, hasta que, una mañana, llegó una carta. No tenía remitente, pero reconocí su letra al instante. La abrí con manos temblorosas y comencé a leer. «Mamá, he tocado fondo. No tengo nada, no tengo a nadie. Y entiendo ahora por qué me diste la espalda. Durante años te traté como si fueras menos que yo, como si solo sirvieras para cumplir mis caprichos.
y nunca te lo agradecí. Ahora que estoy sola, entiendo tu dolor, tu soledad y tu fuerza. Perdóname. No sé si algún día podrás perdonarme o si alguna vez querrás volver a verme, pero quiero que sepas que te admiro, que siempre te admiré, aunque nunca te lo dije. Me voy, no sé a dónde, pero quería que supieras esto antes de irme. Te quiero, aunque quizás ya no merezca tu amor. Esther. Las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera contenerlas. Me senté en la silla, apreté la carta contra mi pecho y me dejé llevar por ese llanto largo, profundo, que no era solo de tristeza, sino también de alivio, porque, al fin, había dicho lo que durante años había guardado. Al fin, reconocía lo que yo había sido y lo que había soportado. Pero no me moví, no corrí a buscarla. No empaqué mis cosas para ir tras ella. Me quedé en mi casa, con mi jardín, con mis nuevas amigas, con mi vida. Había tomado una decisión, y aunque el corazón me doliera, sabía que era lo correcto. Esa tarde, mientras regaba la jacaranda, miré hacia el horizonte y me dije a mí misma, ya no hay vuelta atrás. Porque entendí que no se trata solo de cerrar puertas, sino de aprender a no volver a abrirlas cuando sabes que detrás solo hay dolor. El pasado había venido a tocar mi puerta, pero yo ya no estaba dispuesta a abrir. Los días siguieron su curso, lentos pero firmes, como el fluir de un río que ya no se detiene por ninguna piedra en su camino. Me acostumbré a esa tranquilidad nueva, a esa paz que antes creía ajena y que ahora sentía merecida. Las mañanas, en el huerto, los paseos al mercado con Leandra, las tardes de té en el porche mientras las jacarandas florecían con una intensidad que parecía celebrar mi renacimiento. Pero, aunque todo parecía haberse asentado en un equilibrio sereno, había algo en mi interior que seguía latiendo con fuerza. La certeza de que Esther no había dicho su última palabra. Y no me equivoqué. Una mañana, mientras caminaba por la plaza rumbo al centro comunitario, la vi. Allí estaba, no tan deshecha como la última vez, pero sí con la misma mirada perdida, esa mezcla de arrogancia y desesperación que también conocía. Se acercó con paso decidido, como si en esos días de ausencia hubiera ensayado cada palabra, cada gesto. «Mamá, por favor, necesito hablar contigo», dijo, deteniéndose a escasos centímetros de mí. La miré, serena, sin retroceder ni un solo paso. Ya no era la misma Rosa Trávez que temblaba ante sus reproches o sus manipulaciones. Ahora era una mujer erguida, con la espalda recta y la voz firme. «No tengo nada más que decir, Esther», respondí, intentando seguir mi camino. Pero ella me sujetó del brazo con fuerza, apretando como si en ese contacto pudiera retenerme, detenerme, devolverme a aquel rol que durante tantos años desempeñé, el de madre incondicional, sumisa, siempre dispuesta a dar y nunca a recibir. «No me puedes dejar así», insistió. «Soy tu hija». Me detuve, respiré hondo y me giré para mirarla a los ojos. Esa frase, tan repetida, tan cargada de exigencias y reproches disfrazados de derecho, ya no tenía el mismo peso sobre mí. «Fuiste tú quien me dejó primero, Esther. Hace muchos años». Ella apartó la mirada, como si mis palabras le hubieran quemado la piel. Sus labios temblaron y por un instante pareció que se desplomaría ahí mismo, en medio de la plaza. Pero se recompuso rápidamente. Se cruzó de brazos, alzó la barbilla y lanzó su último as bajo la manga, su última jugada desesperada. «Sabes que puedo hacer que te quiten esta casa, que te quiten todo lo que tienes. Aún puedo hacerlo». La amenaza quedó suspendida en el aire, pesada, cargada de veneno. La Rosa de antes habría sentido miedo, habría suplicado,
se habría sometido. Pero la Rosa de ahora solo sonrió con tristeza. «Haz lo que tengas que hacer, Esther, pero ya no tienes poder sobre mí». Ella me miró, desconcertada, como si no pudiera creer que su amenaza no surtiera el efecto esperado. Como si no pudiera concebir que aquella mujer, a la que siempre había podido manipular con una sola palabra, ahora se mantuviera firme, inamovible. ¿De verdad vas a dejar que tu hija se hunda? ¿Vas a quedarte aquí, en tu casita de pueblo, mientras yo lo pierdo todo?, preguntó con una mezcla de incredulidad y desprecio. La miré largamente, contemplando no solo a la mujer que tenía delante, sino también a la niña que había criado, a la adolescente que había acompañado, a la adulta que había visto transformarse en alguien que no reconocía. Y entonces, con la voz más serena que jamás había tenido, le respondí: «Sí, Esther, voy a quedarme aquí. Y tú tendrás que aprender a salir adelante por ti misma». Ella apretó los puños, giró sobre sus talones y se alejó con pasos rápidos, furiosos, como si huir pudiera evitarle el peso de esas palabras. La vi perderse entre la gente de la plaza, una silueta que se disolvía con la misma rapidez con la que, poco a poco, se disolvía su presencia en mi vida. Cuando regresé a casa, Leandra me esperaba en el porche, con una taza de té caliente y esa mirada comprensiva que tanto me reconfortaba. «¿Todo bien?», preguntó mientras me sentaba a su lado. Asentí sin necesidad de palabras. Ella entendía, sabía que ese «todo bien» no significaba ausencia de dolor, sino aceptación, porque había comprendido que a veces el amor no es suficiente, que a veces el mayor acto de amor hacia una hija es dejarla ir, aunque eso duela más que cualquier despedida. Pasaron los días y no volví a saber de Esther. Algunos en el pueblo comentaban que la habían visto partir en el autobús de la mañana, con una maleta vieja y los ojos rojos de tanto llorar. Otros decían que estaba viviendo en un albergue en la ciudad vecina. No lo confirmé ni lo negué. Simplemente me concentré en mi vida, en mis clases de costura, en mis caminatas por el campo, en mis charlas con Leandra y Clotilde. Y así, poco a poco, el dolor fue cediendo. No desapareció, porque hay heridas que nunca cierran del todo, pero sí dejó de gobernar mis días. Una tarde, mientras regaba las plantas, Leandra se acercó con una sonrisa cómplice y me dijo: «¿Sabes? Hace meses que no hablabas de Esther». Me detuve, sorprendida por la observación. Miré las flores, los frutos que comenzaban a madurar, el cielo despejado, y sonreí. «Es verdad», respondí sintiendo una paz inmensa, porque sin darme cuenta, había dejado de vivir pendiente de ella. Ya no revisaba el teléfono esperando un mensaje, ni miraba por la ventana con la esperanza o el temor de verla aparecer. Simplemente vivía. Y entonces, un día cualquiera, sucedió algo que no esperaba. Una carta, otra vez. Pero esta vez no era de Esther, era del banco. La abrí con cierta inquietud y al leerla, una mezcla de sorpresa e incredulidad me invadió. Esther había intentado transferir la titularidad de una de las propiedades que, tiempo atrás, habíamos compartido. Un terreno que yo había comprado con mis ahorros, pensando en el futuro, en dejarle algo a ella y a mis nietos. Fui inmediatamente a la oficina del notario del pueblo y, con la ayuda de Leandra, inicié los trámites para blindar mis bienes. No por rencor, no por venganza, sino por dignidad. Cuando salimos de la oficina, Leandra me tomó del brazo y me dijo: «Estoy orgullosa de ti, Rosa». Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí orgullosa de mí también, porque había aprendido a protegerme, a priorizarme,
a entender que ser madre no significa sacrificarlo todo hasta quedar vacía. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde el porche, entendí que el ciclo estaba, por fin, cerrado. Esther se había ido. Su última jugada había fracasado. Y yo seguía aquí, firme, serena, en paz. Porque al final no se trataba de quién ganaba o perdía, sino de quién lograba, después de todo, volver a respirar con libertad. Y yo lo había logrado. El tiempo siguió su curso, implacable y silencioso, como esas corrientes subterráneas que nunca vemos, pero que moldean la tierra a su antojo. Los días en el pueblo se sucedieron unos a otros, con la placidez de la rutina. Las campanas de la iglesia marcaban las horas, los niños correteaban por la plaza, los puestos del mercado rebosaban de frutas de temporada, y yo seguía aprendiendo a ser dueña de mi vida. Habían pasado varios meses desde la última vez que vi a Esther en aquella plaza, con su amenaza estéril y sus ojos llenos de desesperación. Desde entonces, no había vuelto a buscarme. No había enviado cartas ni mensajes. No había intentado ninguna otra jugada. Como si, finalmente, hubiera comprendido que yo ya no era aquella madre dispuesta a ceder siempre, a sacrificarse sin medida, a arrodillarse ante cada uno de sus caprichos. Y sin embargo, aunque el silencio era absoluto, en las noches más frías, cuando la casa quedaba en penumbra y el único sonido era el crepitar de la leña en la chimenea, me preguntaba cómo estaría, no desde la culpa ni la necesidad de rescatarla, sino desde esa nostalgia inevitable que acompaña a toda madre, incluso cuando ha sido herida hasta los huesos. Una tarde, mientras organizaba unos papeles antiguos en el desván, encontré una caja de cartón polvorienta. Al abrirla descubrí fotografías que creía perdidas. Esther de niña, sonriendo en el parque, abrazada a mí en su primer día de escuela, disfrazada en una fiesta de cumpleaños. Imágenes de una época en la que todo parecía posible, en la que yo aún creía que el amor de madre era suficiente para protegerla de todo, incluso de sí misma. Me permití llorar en silencio, acariciando con los dedos los bordes amarillentos de las fotos, dejando que la tristeza fluyera, sin oponerle resistencia. Porque había entendido que negar el dolor no lo hace desaparecer, solo lo transforma en una sombra que nos persigue. Pero también, en medio de esas lágrimas, sentí una profunda gratitud. Porque si bien el amor por Esther había sido una cadena durante tantos años, también había sido el motor que me impulsó a resistir, a luchar y, finalmente, a liberarme. Cuando bajé del desván, con la caja entre las manos, Leandra me esperaba en la cocina con su eterna taza de té y su mirada cálida. «¿Qué encontraste?», preguntó señalando la caja. Se la mostré y juntas pasamos horas recordando, riendo en algunas fotos, llorando en otras. Y en ese acto tan simple comprendí que la memoria no es una cárcel, sino un refugio, si se sabe habitarla con la distancia justa. Los días siguieron su curso y, con ellos, mis proyectos. Había comenzado a dar talleres de costura en el centro comunitario, algo que nunca imaginé hacer, pero que me llenaba de satisfacción. Mujeres de todas las edades venían a aprender, a compartir, a tejer no solo hilos sino también vínculos. Me sentía útil, viva, parte de algo más grande que mis propios dolores. Una mañana, mientras colgaba unos manteles bordados en la feria artesanal, una mujer se acercó con paso apresurado. No la reconocí de inmediato, pero cuando dijo mi nombre, el corazón me dio un vuelco. «Rosa, soy Marilda, una amiga de Esther». La miré con cautela. No por desconfianza, sino porque no sabía qué esperar de aquella aparición repentina. «¿Qué sucede?», pregunté tratando de mantener la calma.
Marilda respiró hondo, como quien carga con un mensaje difícil de transmitir. Esther, está muy mal. Me pidió que te buscara, que te dijera que... Titubeó, bajando la mirada. Que te necesita. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, como una piedra lanzada al fondo de un pozo. Durante unos segundos, me quedé en silencio, procesando la información. No pregunté qué significaba exactamente estar muy mal. No pedí detalles, solo cerré los ojos y respiré hondo. Leandra, que había presenciado la escena desde unos metros, se acercó y me tomó de la mano, brindándome ese apoyo silencioso que tanto necesitaba. ¿Dónde está?, pregunté finalmente. En la ciudad, en un albergue. No tiene a nadie más, añadió Marilda, con una mezcla de lástima y urgencia. Asentí despacio, con la serenidad que había cultivado durante todo ese tiempo. No porque no me importara, sino porque ya no actuaba desde el impulso ni desde la culpa, sino desde la conciencia. Gracias por avisarme, dije, y volví a mis manteles, como si la vida siguiera igual. Pero no seguía igual. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de Esther volvieron a mi mente con una intensidad que creía superada. Su rostro de niña, sus gritos de adolescente, sus reproches de adulta, su mirada de furia en la plaza y ahora, su supuesta vulnerabilidad en un albergue. Me debatí entre la tentación de correr en su ayuda y la necesidad de proteger mi paz. Entre la voz que, durante años, me había dicho «una madre nunca abandona» y la nueva certeza que había construido. Una madre también tiene derecho a vivir. Leandra me escuchó en silencio mientras compartía mis dudas, y con la sabiduría que la caracteriza solo me dijo: «Haz lo que tu corazón te dicte, pero recuerda, tu felicidad no puede depender de nadie más que de ti». Esas palabras resonaron en mi mente durante días. No respondí de inmediato. No, corrí al albergue. No retomé un rol que ya no me correspondía. En cambio, me permití sentir, pensar, recordar y decidir. Finalmente, una mañana, me senté en el porche, con papel y pluma en mano, y le escribí una carta a Esther. No para reprocharle nada, no para culparla, ni siquiera para preguntarle qué le había pasado o cómo había terminado en puntos y ya esa situación, sino para decirle, con la sinceridad que solo se alcanza después de mucho dolor y mucha sanación, que la amaba, pero que no podía volver a aquella relación que tanto me había desgastado. Le escribí que siempre sería mi hija, pero que ahora debía aprender a cuidarse sola, como yo había aprendido a hacerlo, que le deseaba lo mejor, que esperaba que encontrara su camino, pero que yo ya había encontrado el mío, y no pensaba desviarme. Doblé la carta con cuidado, la guardé en un sobre, y se la entregué a Marilda unos días después, cuando volvió al pueblo a buscar una respuesta. «¿No vas a ir a verla?», preguntó sorprendida. Negué despacio. «No. Esta vez no». Marilda asintió comprendiendo, y se marchó con la carta en la mano. Me quedé en el porche viendo cómo su figura se alejaba por el camino de tierra, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza, pero, sobre todo, una profunda paz. Había cerrado un ciclo, había roto la última cadena. Los días siguientes fueron luminosos. El taller de costura crecía, el huerto daba sus frutos, las amigas se multiplicaban y cada vez más sentía que mi vida se expandía más allá de los límites que durante años me había autoimpuesto. Ya no era solo la madre de Esther, era Rosa Travez, una mujer que había sobrevivido a todo, a la ingratitud, al desprecio, a la manipulación, al abandono, y que, contra todo pronóstico, había encontrado en un pequeño pueblo
entre telas, flores y amistades sinceras, una nueva razón para sonreír cada mañana. Esa noche, mientras cerraba las ventanas antes de acostarme, miré al cielo estrellado y susurré, para mí misma y para quien quisiera escuchar: gracias, no por el dolor, no por las heridas, sino por la fuerza que había descubierto en mí al atravesarlas. El paso del tiempo terminó por moldear mi vida de una manera que jamás hubiera imaginado. Ahora que contemplo cada uno de los días que han pasado desde aquel momento decisivo en que le escribí a Esther aquella última carta, me doy cuenta de lo mucho que he cambiado y de cómo, sin saberlo, me he convertido en una mujer nueva. Una mujer que aprendió a decir no sin sentir culpa, que entendió que el amor, incluso el más profundo, como el que siente una madre por su hija, no puede ni debe ser una cadena perpetua. La rutina en el pueblo se convirtió en un bálsamo. Cada amanecer era un regalo. Abrir las ventanas, dejar que el aire fresco del campo invadiera mi casa, cuidar las plantas que florecían con fuerza y belleza como nunca antes lo habían hecho, preparar el café con calma, sentarme en el porche y ver cómo el sol iba conquistando lentamente cada rincón de la calle. Eran pequeños rituales que, día a día, me recordaban que estaba viva y que por fin vivía para mí. El taller de costura que inicié casi por casualidad creció de manera inesperada. Cada semana llegaban nuevas mujeres, algunas del pueblo, otras de comunidades cercanas. Venían no solo para aprender a coser o bordar, sino también para compartir sus historias, para sanar, para encontrar, como yo, un espacio seguro donde ser ellas mismas. Sin darme cuenta, me había convertido en una especie de referente para muchas de ellas. Me buscaban para pedirme consejos, para compartir sus miedos, para llorar y también para reír. Y yo las recibía con los brazos abiertos, con la comprensión que solo puede ofrecer alguien que ha conocido el dolor en carne propia. Leandra seguía a mi lado, como siempre, con esa sabiduría silenciosa y ese amor incondicional que nunca dejó de ofrecerme desde el día en que la conocí. Nos habíamos vuelto inseparables. Por las tardes, después de las clases, nos sentábamos juntas en la plaza a tomar té, a mirar el ir y venir de los habitantes del pueblo, a disfrutar de la simpleza de la vida que habíamos elegido. De Esther no supe nada más. Marilda nunca volvió, ni llegó ninguna otra carta o mensaje. A veces, en las noches más solitarias, me preguntaba dónde estaría, cómo estaría. Pero esas preguntas ya no me atormentaban como antes. Habían perdido ese filo punzante que me desgarraba el alma. Ahora eran solo pensamientos fugaces, como hojas que se lleva el viento, sin fuerza para perturbar la paz que con tanto esfuerzo había conseguido construir. Una tarde de otoño, mientras caminaba por el sendero que conduce al lago, me encontré con una anciana que recogía flores silvestres. Me detuve a observarla. Tenía el cabello completamente blanco y la piel surcada de arrugas profundas, pero sus movimientos eran firmes, decididos, llenos de vida. En un momento se giró hacia mí y me sonrió con una dulzura desarmante. «La vida es así», me dijo, de pronto, como si hubiera leído mis pensamientos. «Nos arranca cosas, nos rompe, pero también nos enseña a florecer de nuevo». Asentí en silencio, conmovida por sus palabras. Seguimos caminando juntas un tramo del sendero, hablando de cosas simples, del clima, de las flores, de la cosecha de ese año. Pero, en el fondo, ambas sabíamos que compartíamos algo más profundo. La experiencia de haber sobrevivido a las pérdidas, de haber encontrado una segunda oportunidad cuando parecía que todo estaba perdido. Aquella noche, al regresar a casa, me senté en el porche como de costumbre, pero esta vez con una sensación diferente. Una certeza se había instalado en mi pecho.
Había cerrado el último capítulo de mi historia con Esther. No necesitaba más explicaciones, ni despedidas, ni reconciliaciones forzadas. La vida había seguido su curso y yo había sabido adaptarme a ella, moldearla a mi manera, construir un nuevo sentido. El invierno llegó con su manto de frío y silencio. Las mañanas eran más lentas, los días más cortos. Pero mi corazón estaba tibio, abrigado por el amor propio que, durante tantos años, me había negado. Continué con mis talleres, con mis paseos, con mis charlas con Leandra, con mis pequeños proyectos. La comunidad me valoraba, me respetaba, me quería. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que pertenecía a un lugar, que era parte de algo auténtico, sencillo y real. Una mañana, mientras organizaba unas telas en el taller, una joven se acercó tímidamente. No era del pueblo. Se notaba en su manera de vestir, en su acento, en su forma de mirar. «¿Es usted Rosa Trávez?», preguntó. Asentí con una mezcla de curiosidad y cautela. «Tengo algo para usted», dijo extendiéndome un pequeño sobre. Lo tomé entre mis manos, sintiendo de inmediato un estremecimiento que me recorrió todo el cuerpo. La letra en el sobre era inconfundible. Era la de Esther. Me quedé paralizada, sin saber si abrirlo de inmediato o guardarlo para más tarde. La joven, al notar mi conmoción, se despidió con una sonrisa amable y se alejó por la calle empedrada. Respiré hondo, busqué la silla más cercana y me senté. Con manos temblorosas, abrí el sobre y desplegué la hoja cuidadosamente doblada. «Mamá», comenzaba la carta. «No sé si merezco que leas estas palabras, pero necesito escribirte». El corazón me latía con fuerza, mientras mis ojos recorrían cada línea. Me contaba que había estado enferma, que había tocado fondo, que había pensado en rendirse más de una vez, pero también me decía que, en medio de su oscuridad, había comprendido muchas cosas, que me había hecho daño, que me había utilizado, que me había culpado de sus propios fracasos y, sobre todo, que me había amado, aunque nunca supo cómo demostrármelo. «No te pido que me perdones», decía casi al final. «Solo quiero que sepas que estoy intentando ser mejor, que estoy aprendiendo a vivir, como tú me enseñaste, aunque entonces no lo entendiera. Gracias por todo, mamá. Siempre estarás en mi corazón». Cerré la carta con lágrimas en los ojos, pero no de dolor, sino de una ternura inmensa, de una compasión que iba más allá de cualquier rencor. Me quedé allí, sentada, mirando por la ventana, con la carta en el regazo y una sonrisa serena en los labios. No necesitaba responderle, ni buscarla, ni intentar rehacer nada. Cada una había seguido su camino y, de alguna manera, en esa distancia, habíamos logrado encontrar un entendimiento, una paz. Los días siguieron su curso, como siempre. El invierno dio paso a una primavera luminosa, las flores volvieron a adornar los jardines y los niños retomaron sus juegos en la plaza. Yo seguí con mis talleres, con mis paseos, con mis tardes de té con Leandra. Pero algo en mí había cambiado. Había alcanzado una serenidad que nunca antes había experimentado. Sabía que la vida seguiría presentando desafíos, pérdidas, despedidas. Pero también sabía que tenía la fuerza y la sabiduría para afrontarlos. Una tarde, mientras caminaba por el sendero hacia el lago, volví a encontrarme con aquella anciana de las flores. Esta vez fue ella quien se detuvo primero. «¿Sabe?», me dijo mirándome con esos ojos profundos. «Usted tiene una luz especial». Sonreí, agradecida, y le respondí: «La he encontrado en el camino, después de perderla muchas veces.
Ella asintió y siguió su camino. Me quedé allí, sola, contemplando el lago, el reflejo del sol en el agua, el canto lejano de los pájaros. Y, en ese instante, supe que había llegado al final de mi viaje. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había aprendido a vivir con lo que la vida me daba, sin resistirme, sin aferrarme, sin temer. Miré al horizonte, cerré los ojos y con una paz absoluta susurré: «Gracias, vida», y por primera vez en muchos años me sentí completa.